En esta mañana sentimos el cambio de temperatura del viernes. El viernes sentíamos un poquito de frío. Esta mañana pues vamos a sentir un poquito de calor, pero así podemos apreciar la temperatura de los viernes, ¿verdad? Es más fácil remediar la de los viernes que la de los domingos. La de los domingos pues es un poquito más difícil para solucionar el problema, así es que deseamos mejor el frío durante las noches. Bueno, en esta mañana vamos a buscar nuestra Biblia. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, en el verso 28, dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito o a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre, aquí ante tu presencia venimos en esta mañana, te damos gracias por tus bendiciones y te rogamos hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos, oh Dios eterno. En tus manos estamos y ahora, Señor, guíanos en tu palabra y encarna tu palabra en nosotros en esta mañana. Dios eterno, te lo pido todo en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema sencillo vamos a ponerle como tema la naturaleza de los hijos de Dios. La naturaleza de los hijos de Dios. Ahora pues, no traía el tema, ahora pues. Yo creo que en ese tema sencillo, pero que es bastante importante, podemos hablar en esta mañana. El Señor nos puede dar algo que nos sea de ayuda en estos días que estamos viviendo aquí, en lo cual pues podemos agradar al Señor si sabemos cómo agradarle en estos días en que estamos viviendo aquí. Bueno, la naturaleza de los hijos de Dios es el tema para la enseñanza que el Señor nos tenga en esta mañana. Como ya nosotros sabemos, el ser humano es una persona trina, pero sin embargo es una sola persona. Usted es uno, pero a la misma vez está compuesto por tres partes. Su naturaleza es triple, así es que usted es
cuerpo, espíritu y alma. Como ya sabemos a través de la revelación de la palabra que nos ha sido enviada por Dios a través de Elías, el cuerpo tiene 5 sentidos, como ya ustedes saben, son la vista, el olfato, el tacto, así por el estilo, usted ya sabe los 5 sentidos. Luego encuentra también los 5 sentidos del espíritu, que son, voy a mencionar algunos, que son el razonamiento o la razón, también el afecto y así por el estilo, usted encuentra algunos otros, esos otros sentidos del cuerpo, del alma o del espíritu más bien, y luego encuentra que el espíritu también tiene sentidos, pero solamente tiene un sentido, y en ese sentido usted encuentra que tiene el libre albedrío para usted elegir. Usted tiene libre albedrío ahí en el alma, y entonces bajo ese libre albedrío, bajo ese canal del libre albedrío, usted recibe allá adentro ya sea una cosa o otra cosa. Entonces ahí es que usted o acepta o rechaza la palabra de Dios. Ahí es que usted acepta o rechaza la antipalabra, porque ambas van para ahí, para tratar entonces de apoderarse de la persona. Bueno, entonces encontramos que el ser humano está constituido de esa manera, y ahora estamos en esta mañana hablando sobre el tema, la naturaleza de los hijos de Dios. Es un tema que realmente es muy interesante, ya que eso habla de cada uno de los seres humanos, y al tener que ver con cada uno de los seres humanos, entonces cada uno está de por sí interesado en lo que es. Y yo creo que, fíjense, los científicos han estudiado tanto, inventando tantas y tantas cosas, pero se han descuidado bastante en investigar lo que es el hombre de por sí. Y solamente muy pocos se han dedicado a estudiar realmente lo que es el hombre. Bueno, pero Dios, que conoce al ser humano, Él puede decirnos lo que es el hombre y cómo está construido el ser humano. Ahora, en esta mañana vamos a enfocar nuestra mirada hacia la naturaleza de los hijos de Dios. Probablemente, de seguro, pues hablaremos también y veremos la naturaleza de los que no son hijos de Dios. Y veremos también la naturaleza de aquellos que, porque fíjese, este el grupo que es predestinado, el cual es el elegido desde antes de la fundación del mundo, el cual no se puede perder de ningún modo, el cual está escrito en la sección del libro de la vida del Cordero. Pero también está aquel el cual está escrito en la sección del libro de la vida. En esa sección están escritos los nombres de las vírgenes fatuas. Ahí también están escritos los nombres de aquellas personas que por hacerle algún favor a los escogidos, entonces han de ser salvos. Ahí también están escritos nombres los cuales no pertenecen a los escogidos, pero están ahí escritos porque ellos fueron escritos por Dios ahí porque tuvieron una relación con los hijos de Dios. O sea, fíjese, el libro de la vida, hablando de las dos secciones, la parte del libro de la vida del Cordero y hablando de la sección del libro de la vida, porque está constituido el libro de la vida completo de dos partes. La parte donde están los escogidos, predestinados, y la otra parte donde están nombres escritos, y encontramos que ahí en esa sección donde el libro de la vida, en esa sección ahí, hay una parte donde hay nombres que han de ser borrados aunque están escritos ahí. Pero sin embargo hay nombres
que están escritos ahí que no serán borrados. ¿Ves? Y ahí pues ahí están los de las vidas de Pascua y ahí están los de que le hacen favores a los escogidos. Usted puede ver entonces ahí unas cuantas clases de personas que están escritos en esa sección. Pero en la otra sección, la sección del libro de la vida del Cordero, ahí la sección esa es de los predestinados, en donde esos no pueden ser borrados de ahí ninguno. Ya eso pues, usted puede entender que es realmente un privilegio tener el nombre en esa sección. Porque no hay ningún momento en que corra peligro de que su nombre sea borrado. No hay ningún riesgo de que vaya a cruzar la línea en ningún momento de su vida. No hay ningún riesgo de que esa persona pueda añadirle o quitarle a la palabra. No hay ningún riesgo de que esa persona pueda blasfemar el Espíritu Santo. Ahora en esta sección solamente están los predestinados, los que no tuvieron principio y que no tienen fin. Por lo tanto, esos no pueden ser borrados. Esos no pueden tener fin. ¿Entiende usted bien eso? No pueden tener fin. Pero sin embargo los otros que están en la otra sección, ellos sí, entonces tienen un principio y ellos pueden tener un fin si cruzan la línea. Pero si no la cruzan, entonces pueden recibir vida eterna de parte de Dios. Porque no la tenían, pero la pueden recibir estando en la sección del libro de la vida escritos. Bueno, este es un tema, es sencillo, pero es bastante profundo. Y no sé cómo la introducción, no sé cómo hacer la introducción para esto. Pero fíjese, vamos a ir allá al principio. En el principio encontramos que Dios ha existido siempre. Dios es espíritu. El espíritu eterno siempre ha existido. Ahora, con Dios han existido siempre sus hijos, los cuales son eternos con Él, los cuales son un atributo de Dios, los cuales son un pensamiento de Dios, los cuales son una parte de Dios, así como cada hijo es ¿qué? El atributo de su padre. Cada hijo es ¿qué? Una parte de su padre. ¿Dónde estaba usted antes de nacer? En su padre. Y antes de estar en su padre, pues en su abuelo. Y antes de estar en su abuelo, pues en su bisabuelo. Y fíjense que mucho ha caminado para venir a nacer en este tiempo, ¿verdad? Pero Dios está en todo eso. Y usted debe estar muy agradecido de haber nacido en este tiempo. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que aparecerían los últimos que habrían de nacer por el sexo. ¿Entendió usted bien eso? Este siglo XX es el tiempo en donde aparecerían los últimos que habrían de nacer a través del sexo. Y serían esos últimos en donde los predestinados aparecerían también en cuerpos terrenales que vendrían a través del nacimiento por el sexo y que ellos tendrían un cambio de cuerpo, o sea, una transformación. Bueno, después allá en la eternidad o en el milenio las cosas van a cambiar. Ahora, fíjese, usted como un predestinado, como un elegido, como un escogido, como un hijo de Dios, usted siempre ha existido. Lo que no existía era ese cuerpo que usted tiene. ¿Entiende bien eso? Y lo que no existía era, ¿qué? Lo que no existía era, bueno, vamos a ver algo. Usted es espíritu, alma, espíritu y cuerpo. Alma, espíritu y cuerpo. Ahora, los hijos de Dios, siendo un atributo, un pensamiento en la mente de Dios, una parte de Dios, siendo eternos, el primero que apareció y apareció de la manera correcta, el primero fue, ¿quién?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora fíjese, el primero de todos que vino por la manera correcta fue, ¿quién? El Señor. Él, siendo el Espíritu Eterno, se hizo un cuerpo teofánico. Ahora vea entonces, alma, espíritu y cuerpo. Se hizo un cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión. ¿Sí? O sea, se hizo un cuerpo parecido a un cuerpo humano, pero de otra dimensión. O sea, Dios se hizo hombre de la sexta dimensión. Y luego encontramos que creó todas las cosas a través de esa forma de hombre. ¿Ves? Dice la Escritura, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y por él, por la palabra, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Ve usted? Bueno, y nos dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Ahora ya vamos entonces entrando a este tema, que es un poquito bastante profundo, pero que el cuarto Elías nos dijo que con la apertura de los sellos, el misterio del cuerpo teofánico fue revelado. Ahora lo que nos falta es que sea entendido por nosotros. Está ahí, todo está ahí, toda la revelación está ahí, toda la letra la tenemos. Ahora lo que nos falta es entender esa letra que tenemos. Bueno, y con la ayuda del Señor esperamos entenderla gradualmente, y cuando la entendamos por completo, pues ya entonces la cosa va a ser de grande bendición para todos nosotros. Ahora encontramos que el primer hombre de la sexta dimensión, ¿quién fue? Nuestro Señor. Ahora recuerde que Él existía en la séptima dimensión, y usted también estaba en la séptima dimensión. ¿Y usted estaba dónde? En Él. ¿Y yo dónde estaba? En Él. Estábamos todos en Él. Éramos parte de Él, parte del Espíritu Eterno, parte de ese Dios poderoso, y encontramos que, fíjese, somos ¿de dónde? De la séptima dimensión, porque Dios es de la séptima dimensión. Luego encontramos que Dios hizo los arcángeles, encontramos que Dios hizo arcángeles, ángeles, serafines, y así por el estilo comenzó a formar todo lo que vemos que fue formado. Luego también encontramos que Dios hizo al primer hombre. ¿Y lo hizo cómo? Dios hizo al primer hombre a su imagen. Entonces encontramos que al Dios hacer el primer hombre a su imagen, entonces ¿cómo Dios lo hizo? Recuerde que Adán, ¿dónde estaba? Adán era una simiente de Dios. Entonces Dios vino y tomó a Adán y le hizo un cuerpo de la sexta dimensión. Entonces Adán vino a ser como un hombre a imagen de Dios. Entonces Adán vino a ser un hombre de la sexta dimensión a imagen de Dios de la sexta dimensión. ¿Ves? Porque ya Dios tenía una imagen, ya Dios tenía un cuerpo de la sexta dimensión, y entonces cuando hizo a Adán, lo hizo igual a como él era, hombre de la sexta dimensión. Y luego encontramos que el próximo paso, pero vea que Dios no viene en esta otra ocasión y se hace un cuerpo de carne para después hacer a Adán un cuerpo de carne, sino que Dios viene y toma a Adán, este hombre de la sexta dimensión, y le hace otro cuerpo, un cuerpo de esta dimensión terrenal, un cuerpo del polvo de la tierra. Entonces el hombre vino a ser alma, alma, y eso es ¿de dónde? Pues de la séptima dimensión. Vino a ser espíritu, vino a tener un cuerpo teofánico. ¿De dónde es eso? Pues de la sexta dimensión. Y luego vino a tener ¿qué? Un cuerpo de carne, lo cual es de esta dimensión terrenal, lo cual pertenece
a la primera, segunda y tercera dimensión. Este cuerpo terrenal pertenece o está compuesto o es perteneciente a primera, segunda y tercera dimensión, lo cual está constituida por luz, materia y tiempo. Por eso nuestros cuerpos terrenales están sujetos a tiempo. Por eso para nosotros cuentan las horas, cuentan los días, cuentan las semanas, cuentan los meses y cuentan los años. Y ya cuando pasan mucho, pues ya este cuerpo, pues ya quiere terminar su trabajo aquí. Es que estos cuerpos terrenales son de una dimensión terrenal y están sujetos a las cosas de esta dimensión. Luego encontramos que Adán, el cuerpo que Dios le hizo, era un cuerpo que no estaba sujeto al tiempo. El de Adán era un cuerpo que no se ponía viejo, era un cuerpo que no se enfermaba, era un cuerpo que no moría. ¿Por qué? Porque no vino por el sexo, sino que vino por la palabra. Dios le formó ese cuerpo. Entonces no nació como nació Caín, o como nació Abel, o como nació usted. Luego encontramos que Adán era una simiente hablada hecha carne. ¿Y qué es eso? Adán era de la séptima dimensión pasado a la sexta y luego pasado a la dimensión terrenal. Una simiente. ¿Y de dónde es la simiente? De la séptima. Una simiente de Dios es perteneciente a la séptima dimensión. Una simiente de Dios. Luego, cuando esta simiente de Dios es hablada, entonces, ¿qué pasa? Pertenece a la sexta dimensión, o sea, tiene un cuerpo teofánico. Y cuando esta simiente hablada se hace carne, entonces tiene un cuerpo terrenal, de acá. Así era Adán. El primer hombre, Adán, era de esa manera. Bueno, luego encontramos que Dios le dijo, Dios le formó, de él mismo sacó otro cuerpo, y ahí colocó el espíritu femenino que había en Adán. ¿Ves? La parte femenina, porque Adán, cuando fue formado, era ambos. Era hombre, en él estaba la parte masculina y la parte femenina, el espíritu masculino y el espíritu femenino. Estaba en Adán. Ahora entienda usted bien esto. Adán en su espíritu tenía las dos naturalezas o las dos partes. Tenía la parte femenina y la parte masculina en su espíritu. Entienda bien eso. Bueno, entonces luego Dios tomó esa parte que había en su espíritu y la colocó en otro cuerpo, en un cuerpo terrenal de mujer, el cual él formó del mismo cuerpo que Adán tenía, del mismo cuerpo terrenal. Entonces hizo esa separación. Ahora usted puede ver que la mujer no estaba en la creación original. Bueno, ahí hay algo profundo, yo no sé si en esta mañana se lo pueda decir, lo estoy captando ahora, usted sabe. Eva era una parte del hombre, él era la cabeza. Eva sin Adán, pues no era nada. ¿Ve usted? Ahora, hay algo ahí que no sé cómo decirlo, pero yo creo que en estos días Dios nos va a abrir todo el panorama para ver estas cosas que realmente necesitamos saber. Ve usted que así fue formado el primer hombre. Luego encontramos que a causa del pecado, fíjese, Dios le dijo a Adán, el día que de él comieses, morirás. Entonces de ese día en adelante ya el cuerpo físico de Adán, ¿qué le pasaría? Moriría. Y Adán en ese día y un día delante del Señor es como 1000 años. Así que Dios no le estaba hablando de un día literal, de acá terrenal, sino de un día delante del Señor que son 1000 años. Por eso el día que Adán pecó, ¿qué pasó? Ese día murió. O sea, en esos 1000 años murió. O sea, no pasó de 1000 años. Desde el día que él pecó
hasta el día que murió, ¿cuántos años pasaron? 900 y pico de años. ¿Ves? Bueno, pero ¿qué pasa? Para los hijos de Dios está la promesa de que cuando todo esté arreglado, entonces vamos a vivir 1000 años sobre la tierra, mostrando que todo ha sido arreglado y que comenzamos de nuevo aquí en la tierra, que comenzamos aquí de nuevo en la tierra, como fue allá antes de pecado. ¿Y cómo comenzaremos aquí en la tierra? Comenzaremos como fue allá. Adán era una simiente hablada, hecha carne. Y aquí en la tierra estaremos en el milenio viviendo. ¿Y quiénes estarán viviendo aquí? Con la dirección de todos, gobernando aquí en la tierra. ¿Quiénes? Los escogidos, los verdaderos hijos de Dios. Y ellos estarán aquí. ¿Cómo? Ellos estarán aquí siendo una simiente hablada, hecha carne. Entonces encontramos que estaremos aquí en esta tierra viviendo. Y ahora vamos a ver algo. Encontramos que luego que el hombre cayó, encontramos que comenzaron a tener hijos. Pero en el plan de Dios no era que Adán y Eva tuviesen los hijos por el sexo. Porque a través del sexo, todo hijo que viniera, venía, ¿cómo? Venía ya caído. Entonces, si venía caído, entonces venía con una sentencia de muerte, y por lo tanto, todo hijo que viniera a través de las vías del sexo tenía que morir. Dios sabía eso y por eso advirtió a Adán allá. Y entonces Adán le hizo saber a Eva lo que había conforme a la palabra de Dios. O sea que Adán le enseñó a su esposa. Por supuesto, ella no siguió las instrucciones y cometió el error que ha causado tantos problemas en los seres humanos. Ahora entiende usted que luego de la caída, entonces, fíjese que eso también fue una forma en que el diablo podía introducirse en medio de los hijos de Dios, en medio de la raza humana. Encontramos que cuando cayeron, entonces los hijos comenzaron a venir por el sexo, y entonces al venir por el sexo, entonces encontramos que los hijos de Dios venían de atributo ¿a qué? A carne, y no de atributo a cuerpo teofánico, y de cuerpo teofánico después a carne. Pero Adán había venido ¿de qué? De cuerpo, había venido de la séptima dimensión, siendo una palabra hablada. Adán era una palabra, era una simiente, y luego fue hablada, era una palabra hablada. Entonces ¿era qué? Era un hombre de la sexta dimensión, y luego le fue formado el cuerpo de la dimensión terrenal. Pero los hijos que tuvieron Adán y Eva no eran una simiente hablada hecha carne, sino que empezaron a venir los hijos, y al venir los hijos no pudieron venir primero a la sexta dimensión para después pasar a la dimensión terrenal. Entonces ahí entonces comenzó una liga. Entonces el diablo pudo introducir ¿qué? Su simiente, y entonces el primero que aparece como primogénito fue ¿quién? Un hijo del diablo. En lo espiritual, hijo del diablo; en lo natural, hijo de la serpiente. Entonces, al venir de esta manera, entonces también el primer hijo de Adán, que es Abel, vino ¿cómo? Vino a ser, no vino primero a tener un cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión, sino que vino a tener ¿qué? Un cuerpo terrenal. Y al venir de esta manera, entonces tuvo el problema, y han tenido el problema todos los hijos de Dios, de que vienen entonces con una naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjese, los hijos de Dios son ¿qué? Son un alma de Dios. Son de la séptima dimensión. Pero entonces vienen a un cuerpo terrenal que viene por el sexo.
no formado por Dios, sino formado por el sexo. Entonces vienen a habitar en un cuerpo terrenal que está bajo maldición de muerte. Al estar de esa manera, ese cuerpo en el cual entran los hijos de Dios, pues entonces lo que viven en esta tierra, en estos cuerpos terrenales, es solamente un lapso de tiempo. Y en esos cuerpos entonces el diablo tiene cierto agarre o cierto dominio sobre esos cuerpos. Por eso es que puede, o que ha podido a través de las edades pasadas, ha podido traer enfermedades y cosas así sobre esos cuerpos, porque no son cuerpos perfectos. Si hubieran sido cuerpos perfectos, hubieran tenido que ser cuerpos formados por el mismo Dios y no por el sexo. Ahora, vamos, ya estamos, yo creo, llegando a un ambiente en que podemos captar algunas cositas aquí. Ya vimos que el cuerpo que reciben los hijos de Dios cuando vienen aquí a la tierra, lo primero no es el cuerpo el cual deben recibir los hijos de Dios. Por lo tanto, es un cuerpo, ¿cómo? Pervertido. Es un cuerpo que está compuesto o está hecho de una manera pervertida, porque viene a través de una perversión, viene a través del sexo. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Ahora usted puede ver entonces que es un cuerpo el cual está sujeto al pecado. Por eso entonces, fíjese, ya vimos el cuerpo, entonces el cuerpo de los hijos de Dios, el que van a tener eternamente, no será ese cuerpo. Por eso es que necesitamos, ¿qué? Otro cuerpo, un cuerpo transformado. Necesitamos un cuerpo que no sea ese cuerpo que ahora tenemos. Por supuesto que este cuerpo que ahora tenemos viene a ser un retrato del que tendremos allá. ¿Sí? Un retrato del que tendremos allá. Pero usted sabe que un retrato es un retrato. Un retrato es un retrato. Entonces, me parece que es en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dios nos dice a través del cuarto Elías, Él nos dice que estos cuerpos terrenales vienen a ser un retrato o un negativo, me parece que es, de nuestro cuerpo que Él ha predestinado para nosotros. Pero que Dios vino y cogió el original, lo cogió y lo guardó allá en su archivo. ¿Ves? Esto aquí lo que tenemos es un retrato de lo que será, de lo que tendremos allá. ¿Ves? Entonces, pero recuerde que los retratos no se ven tan bien como es el original. En un retrato algunas veces usted mira una persona y bueno, lo ve de una forma, pero cuando lo ve en lo original, bueno, era que no se distinguían algunos rasgos y algunas cosas, porque el retrato no pudo captar ciertas cosas, porque el retrato es una cosa perfecta. Y estos cuerpos no son un cuerpo perfecto, pero lo genuino, lo original, lo que Dios predestinó para cada hijo, Dios lo tiene para cada hijo de Él. Un cuerpo perfecto en el cual ha de vivir cada hijo de Dios. Bueno, ya vimos lo del cuerpo. Ahora vamos a entrar un poquito más adentro y vamos a ver lo del espíritu. Ya vimos que cuando nacimos en esta tierra, nacimos con un cuerpo que no es el cuerpo que Dios tiene para nosotros. Nacimos en un cuerpo el cual ha venido por una perversión. Por lo tanto, siendo por una perversión, es un cuerpo temporero, un cuerpo de tiempo, un cuerpo que ya usted sabe que el diablo ha podido hacer ciertas cosas a través de los tiempos pasados. Ahora, vamos a ver un poquito más adentro, vamos a ver dentro del cuerpo está ¿qué? El espíritu, y dentro del espíritu está el alma. O sea, encontramos que hay tres naturalezas en un ser humano, tres naturalezas en un hijo de Dios: cuerpo, espíritu y alma. Ahora, en el mensaje titulado "Y no sabéis y no conoces", dice página 15, ahora este hombre por fuera es carne. Eso es lo que miramos. Y tiene 5 entradas al cuerpo. Cualquier niño de primaria, igualmente como yo, supiera que hay 5 sentidos que controlan el cuerpo: mirar, probar, sentir, oler. Sin eso, no puede uno tocar el cuerpo.
Eso es la única manera que tiene uno, esa es la única manera que el cuerpo tiene, o que tiene el cuerpo. Ver, probar, sentir, oler y oír. Véalo, pruébelo, siéntalo. Ahora, ese es el malo, de afuera. Ese es el cuerpo, la parte de afuera, el cuerpo. Ahora, dentro de ese cuerpo está, ¿qué? Un espíritu. que usted se convierte cuando nace aquí. Y el soplido de vida es dado a él. Ese espíritu es de naturaleza mundana, porque no fue dado por Dios, pero fue dado, permitido por Dios. ¿Ahora lo entienden? ¿Ahora entiende usted? Aún, fíjese, el cuerpo fue un cuerpo que vino para nosotros bajo la permisión de Dios, pero no es el cuerpo que Dios tenía para nosotros. Y ahora nos dice que el espíritu tampoco, sino que ese espíritu no es dado por Dios, sino que es un espíritu mundano del mundo, pero que ha sido permitido tenerlo. Ahora fíjese en dónde estamos entrando. Por eso entonces, sigue diciendo, porque todo niño que nace en el mundo es nacido en el pecado, formado en iniquidad, viene al mundo hablando mentira, es la verdad. Así es que esa persona allí dentro es un pecador al principial. ¿Quién es un pecador? No el canto de carne, sino ese espíritu que está ahí, dentro de ese cuerpo de carne. Ahora tiene 5 entradas, y esas 5 entradas, primero yo sé que es pensamiento, conciencia, amor, elección, pensamiento, conciencia, amor, razonamiento. Hay 5 entradas en el espíritu. Usted no puede pensar con el cuerpo, tiene que pensar con el espíritu. ¿Con qué que usted piensa? Con el espíritu. Usted no puede tener conciencia con su cuerpo. No tiene facultades mentales ninguna su cuerpo. O sea, su cuerpo no tiene facultades mentales. ¿Y quién las tiene? Es su espíritu. Tiene que razonar. No puede usted razonar con su ser físico, porque la razón no ve, porque la razón no ve, tienta, prueba, huele, oye. La razón no ve, la razón no huele, la razón no pone, el tacto, no tiene tacto. Y así por el estilo, usted puede ver que la razón no tiene esos sentidos que tiene el cuerpo. Razón es lo único que puede hacer en su mente. O sea, en su mente es que usted puede razonar. Si usted está dormido o está sin sentido, su cuerpo está allí muerto, pero su espíritu todavía puede razonar. Aunque esté usted dormido todavía, usted, no con el cuerpo, sino con su espíritu, puede razonar. Por eso es que usted, cuando está soñando, puede razonar en los sueños. Puede todavía usar los sentidos de su espíritu, y aún los puede usar más libremente. Aún puede usarlos mucho más libremente que estando en el cuerpo. Hay personas que no razonan ni muy bien estando en el cuerpo, pero estando en sueño pueden entender y razonar ciertas cosas que estando despiertos no lo pueden razonar. Sigue diciendo, pero su espíritu todavía puede razonar. Esos 5 sentidos que controlan a ese hombre por dentro, esos 5 sentidos que controlan a ese hombre por dentro, o sea, pueden funcionar aún usted estando dormido. Ahora, al último hombre, que es el alma, hay nada más un sentido que controla eso, y ese es agente de libre moral, libre albedrío, a escoger o rechazar. ¿Ve usted? Ahora la razón por la cual la gente ahora no se les olvide, y luego verán por qué el Espíritu, cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo. Ahora la gente puede vivir en este Espíritu, la gente puede vivir en este Espíritu, o sea, en el Espíritu del hombre, en ese Espíritu que tiene 5 sentidos. La gente puede vivir ahí, la gente puede vivir en este Espíritu, y bailan en el Espíritu, gritan en el Espíritu, van a la iglesia en el Espíritu, y absolutamente pueden tener el verdadero
pueden tener el verdadero Espíritu de Dios ungido sobre ese espíritu y aún estar perdidos y poseídos del diablo como pueden en ese espíritu. Entonces, ya usted puede ver entonces que en ese espíritu que está en el cuerpo, ese espíritu que recibe la persona cuando nace, es un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Ese espíritu que recibe la persona cuando nace es un espíritu mundano. Así es que usted puede entender ahora que cuando entonces el niño o la persona comienza a tener uso de razón, comienza la persona a tener conocimiento del bien y del mal, ¿qué comienza la persona a hacer cuando ya tiene ese conocimiento? Comienza ¿qué? A pecar, porque ya entonces esa persona comienza a actuar de acuerdo a cómo es. Pero ¿quién está actuando ahí? Es esa naturaleza pecaminosa que hay en la persona. Entonces, encontramos que una persona no puede estar en dos cuerpos a la misma vez, pero puede tener dos naturalezas a la misma vez. Dos naturalezas a la misma vez puede tener una persona, y entonces una persona al tener dos naturalezas a la misma vez puede entonces encontrar que la naturaleza esta pecaminosa, esta naturaleza que recibe cuando nace, ese espíritu que recibe el niño cuando nace, es una naturaleza del mundo, mundana, es una naturaleza pecaminosa, la cual no le fue dada por Dios. Ese espíritu no le fue dado por Dios. Y entonces cuando ese espíritu comienza a manifestarse en la persona, cuando ya llega entonces a tener cierta edad, ¿qué comienza a hacer? Comienza a pecar. Bueno, déjeme ver si consigo por aquí lo que le acabé de decir, que una persona puede tener dos naturalezas a la misma vez. Y eso está en preguntas y respuestas, libro 4, déjeme ver si lo puedo conseguir por aquí. Preguntas y respuestas, esto siendo un poquito profundo, hay que cogerlo suave para que sea de beneficio para todos nosotros. Déjeme ver por aquí, vamos a buscar la página 16 y página 17. Página 16 y 17 nos dice, página 17, vamos aquí, dice, este es un espíritu moribundo, en un cuerpo moribundo. Pero ahora tú no puedes estar en dos cuerpos a la vez, mas en ti pueden haber dos naturalezas a la vez. Ahora la naturaleza del Espíritu del Señor, cuando naces de nuevo, no naces de lo físico como lo fue el bebé, más lo que sucedió es que el nacimiento espiritual ha venido a ti. Y mientras este nacimiento espiritual está creciendo hacia tu corazón de Dios, está creciendo un cuerpo físico o celestial para recibir ese espíritu. Y cuando la vida abandona este cuerpo, va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es presentado a la tierra, entra el espíritu, y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay un cuerpo esperando. Porque sabemos que después que este tabernáculo terrestre se deshiciese, ya tenemos uno esperando, ¿ven? Eso es el cuerpo espiritual de la gente. El cuerpo espiritual de la gente. Bueno, ya vimos entonces que una persona no puede tener dos cuerpos a la misma vez, pero sí no puede vivir en dos cuerpos a la misma vez, pero sí puede tener dos naturalezas a la misma vez. Ahora aquí en la página 31, página 31 del mensaje titulado Cristo es revelado en su propia palabra, es el próximo libro que ustedes van a recibir. Aquí dice que David tenía o era una simiente de Dios. Pero dice que también él era una cizaña. Ahora, ustedes capten bien las cosas para que no vayan a malentender las cosas. Esto está aquí en la página 31 de este mensaje. Fíjese, tenía dos naturalezas a la misma vez. Dos cosas a la misma vez. Tenía una naturaleza de cizaña, y también él era un trigo. Ahora vea usted todas esas faltas y todas esas cosas.
era la naturaleza esa naturaleza mundana, la cual hacía que hiciera todas esas cosas que él hacía. Y usted sabe que hizo muchísimas malas cosas en el tiempo que él estuvo aquí. Pero en su interior, él no deseaba hacer lo que hizo. Y después en su interior estaba cada vez entonces llorando delante del Señor. Él era un hijo de Dios. Él era una simiente predestinada, pero tenía una naturaleza pecaminosa de la cual no había sido libertado todavía. Entonces, esa naturaleza pecaminosa, ¿dónde estaba? ¿Cuál era esa naturaleza pecaminosa? Era esa naturaleza pecaminosa que había recibido ese cuerpo de él cuando nació, recibió ese espíritu mundano. Ese espíritu mundano, ese espíritu que tenía, el cual venía en la permisiva, el cual no era dado por Dios, pero venía permitido por Dios. Y ahí era que él cometía todas esas cosas. Entonces, por eso él, ¿cómo era que él decía? Déjeme ver, él decía, crea en mí un espíritu bueno. Él decía también, él siempre estaba hablando acerca de esa naturaleza que había en él, que era del mundo, y él pedía a Dios que la cambiara. Entonces, también el Señor en su palabra promete, y él dice que él dará un nuevo espíritu a sus hijos. Una nueva naturaleza. Bueno, es un poquito profundo ahí, lo que hemos tocado ahí. Ahora, fíjese, encontramos que a través de todos los años, a través de todos los siglos pasados, los hijos de Dios han tenido, ¿qué? Un cuerpo sujeto al pecado. Y han tenido una naturaleza pecaminosa, o sea, un espíritu mundano, un espíritu que no vino en la perfecta voluntad de Dios, un espíritu que no fue dado por Dios, pero que fue permitido por Dios. ¿Por qué? Eso era el plan del diablo. El diablo lograr hacer eso. El diablo logró traer esos cuerpos que vinieron, que estaban sujetos a la voluntad de él. Y también logró que al ser humano, o en el ser humano, viniera una naturaleza mundana del mundo, pecaminosa, sujeta ¿a quién? A la voluntad del diablo. Bueno, esa naturaleza mundana, eso no viene de la séptima dimensión, ni tampoco de la sexta dimensión. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Algún día pues el Señor nos permitirá hablar un poquito más adelante sobre eso. Entonces encontramos que los hijos de Dios han estado arrastrando con dos cosas que le han traído bastante problemas, pero que el Señor le ha prometido que los va a librar de esas dos cosas. De ese cuerpo terrenal, venido por el sexo, y de esa naturaleza espiritual, venida en la permisiva voluntad de Dios. O sea, una naturaleza mundana y sujeta a los deseos mundanos. Entonces, por eso es que, fíjese, en los sentidos del espíritu humano, por eso es que están en contra de ¿quién? En contra de la palabra. Por eso es que todas esas cosas que hace o que son hechas, entonces son contrarias a la palabra de Dios. También encontramos que nos es dicho que el hombre animal no puede entender o percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. Ahora, el hombre vino a ser, fíjense, a imagen de ¿qué? A la semejanza, era imagen de Dios, y luego vino a ser a la semejanza, a la semejanza de ¿qué? A la semejanza animal. Vino con una imagen terrenal, ¿parecida a qué? A los animales. ¿Parecida a quién? A la serpiente. Lo más que se parece a la serpiente, ¿qué era? El hombre. Y lo más que se parecía al hombre era la serpiente. Bueno, ahora ustedes saben que la serpiente no tenía alma. Tenía cuerpo,
y tenía espíritu. Por eso entonces la serpiente tenía los 5 sentidos del cuerpo y tenía también los 5 sentidos del espíritu. ¿Entienda usted bien eso? Él tenía esos 5 sentidos del espíritu y podía entonces usarlos, y eso fue lo que usó para engañar a Eva. Usó los sentidos del espíritu, y entonces fíjese, la serpiente no tenía alma. Ahora vemos entonces que el diablo vino y se metió en ella. Y entonces controló ¿qué? Controló el espíritu y controló el cuerpo de la serpiente. O sea que en donde primero el diablo se encarnó fue ¿en dónde? En la serpiente. En la serpiente fue la primer persona, o el primer hombre donde el diablo se encarnó. Bueno, entonces vemos entonces ahí un hombre que tenía cuerpo, tenía espíritu, pero no tenía alma. Y ahí vemos que entró Luzbel o Lucifer. Ahora, de ahí en adelante, después del pecado, entonces comenzaron ¿a qué? A venir los hijos de Dios por esa vía ya pervertida, una perversión, y vinieron también los hijos del diablo. Hijos de Dios e hijos del diablo. Los hijos de Dios vienen de la 7ª dimensión, pero cuando aparecen en la tierra sin pasar por la 6ª dimensión. Aparecen en la tierra sin pasar por la 6ª dimensión, pero entonces tuvieron que pasar por otra dimensión. Entonces obtuvieron ¿qué? Ese espíritu mundano, y cuando entran al cuerpo que nace, pues vienen con ese cuerpo de otra dimensión, ese espíritu de otra dimensión, con esos sentidos, y entonces, cuando aparecen aquí, aparecen sujetos ¿a qué? Sujetos al pecado. Y entonces el diablo tiene cierto agarre, no sobre el alma, no sobre el escogido en lo que él es, sino sobre la naturaleza esta del escogido, o sea, sobre el espíritu del escogido, y sobre el cuerpo del escogido, pero no sobre el alma del escogido. Entonces, encontramos que el escogido se encuentra en ese problema, los hijos de Dios se encuentran en ese problema, y entonces el mismo Señor que ya había formado un cuerpo de la 6ª dimensión para él, y que estuvo en ese cuerpo de la 6ª dimensión, y cuando quiso, lo usó las veces que quiso usarlo. Ese es el ángel del Señor. Ese es el ángel del Señor, el cuerpo de él, un cuerpo de la 6ª dimensión. Ahora, el pilar de fuego no es el ángel del Señor. Ese pilar de fuego pertenece a la 7ª dimensión. Ese pilar de fuego es el Logos, es el atributo de la plenitud de Dios. Ahora somos parte de él, somos parte del Señor, somos parte de la palabra. Ahora encontramos que nosotros venimos de donde mismo vino él. Ahora recuerden que él vino a la tierra y tomó un cuerpo humano, creó en el vientre de María un cuerpo humano, y en ese cuerpo habitó. Al habitar en ese cuerpo, ¿qué fue lo que habitó ahí? Habitó Dios en toda su plenitud. Dios en toda su plenitud. El Dios eterno de la 7ª dimensión, que pasó a la 6ª dimensión y tuvo un cuerpo teofánico. Luego vino y se metió en un cuerpo de aquí, formado en el vientre de María, un cuerpo sujeto a esta dimensión terrenal, pero que no estaba sujeto al pecado. Por lo tanto, entonces, fíjese bien, el Señor era cuerpo, espíritu y alma. Él era esto, pero su alma, ¿de dónde era? De la 7ª. Su espíritu, ¿de dónde era? Él era espíritu, ¿sí? Tenía esa naturaleza, pero no era una naturaleza mundana. Él no era un pecador. Por lo tanto, entonces, él tenía una naturaleza de otra dimensión. Él tenía una naturaleza de la 6ª dimensión. ¿Ves? Porque fíjese, la persona es alma,
es un alma. Pero esa alma tiene un cuerpo. Y ese cuerpo de esa alma tiene otro cuerpo terrenal. ¿Ves? Entonces, encontramos que el Señor primero tenía un cuerpo que era un cuerpo teofánico. ¿Ves? Y luego tuvo un cuerpo de carne en el cual vivió, así como Adán tuvo un cuerpo de carne creado por el Señor, por Dios, así también Jesús tuvo un cuerpo de carne creado por Él y entonces ahí habitó. Pero cuerpo, espíritu y alma, en nada de eso tuvo intervención el diablo. Jesús vino como vino Adán en el principio. No vino por intervención humana. La primera simiente hablada era Adán. La segunda simiente hablada hecha carne fue Jesús. El primer Adán cayó, el segundo Adán no cayó. ¿Ves? En el primer Adán y por el primer Adán, todos los hijos de Dios cayeron y tuvieron entonces que venir en estos cuerpos terrenales y con un espíritu mundano, no de la sexta dimensión. Pero luego encontramos que con el segundo Adán somos levantados. Y entonces al ser levantados, al ser restaurados, entonces comienza el proceso. ¿Para qué? Comienza el proceso para nosotros ser establecidos aquí en la tierra. Entonces Dios nos mete por el proceso que Él quería meternos. Entonces encontramos que lo primero que Dios hace, bueno, vinimos en esta forma, pero entonces necesitamos un nuevo nacimiento. Porque el primero nos trajo ¿a dónde? Nos trajo a un territorio del diablo, a un territorio de muerte, a un lugar ¿de qué? A un lugar de sombras de muerte. Pero el salmista decía que aunque viviese, aunque morase en sombras de muerte, no temería. Entonces, vivir aquí en estos cuerpos terrenales es vivir en sombra de muerte. Entonces, encontramos que el Señor entonces lo que hace es una restauración. Entonces, el plan fue pervertido por el diablo usando la serpiente y Adán, con la caída de Adán, porque Adán se hizo pecado, tomó el pecado de Eva y entonces ahora cuando Cristo viene hecho carne, cuando el Señor viene hecho carne, entonces Él no era un pecador, pero Él tomó el pecado nuestro y entonces pagó el precio del pecado para podernos restaurar, para podernos redimir. ¿Sabe lo que quiere decir redimir? Redimir lo que quiere decir es volver a el original. Volver al lugar de donde era. ¿Y de dónde es usted? De la séptima dimensión. Bueno, entonces, fíjese el Señor dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Entonces, ¿de dónde vino el Señor? Él vino de la séptima dimensión. Y cuando se fue y le apareció a San Pablo y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué fue lo que San Pablo vio? El pilar de fuego. ¿De usted? Entonces vea que él regresó otra vez a la séptima dimensión. Por eso fue que el hermano Branham cuando fue a la sexta dimensión dijo, yo quiero ver a Jesús. Le fue dicho, él está más arriba, en la séptima. ¿Ves? Bueno, entonces encontramos que los hijos de Dios salieron ¿de dónde? De Dios. ¿Hacia dónde van? Hacia Dios. Entonces van hacia la séptima dimensión. Entonces el Señor mismo vino aquí a esta dimensión terrenal para buscarnos. ¿Hacia dónde nos lleva Él? Hacia la séptima. ¿Ve usted? Pero fíjese que el Señor antes de llegar a la séptima, fue primero a la sexta. Y en ese cuerpo de la sexta dimensión del cuerpo teofánico, Él fue y predicó a las almas encarceladas allá y después llamó a los que estaban en el paraíso y se los llevó. ¿De usted? Esa es la ruta de regreso para nosotros también. Vamos de regreso y tenemos que pasar por la sexta. Pero después de la sexta está la séptima. Entonces, ya usted ve que los que han partido con el Señor ya están en la séptima.
Digo, en la secta, los muertos en Cristo de las edades de la iglesia, están en la secta, en esos cuerpos teofánicos, y después de ahí, ¿a dónde pasan? Toman cuerpos, o sea, un cuerpo, no el mismo que tenían aquí en la tierra, no el mismo. Les he dado un cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué clase de cuerpo? El cuerpo que Dios había predestinado para vivir eternamente en ellos. ¿Ves? Un cuerpo eterno. Entonces, ellos regresan aquí y les he dado por Dios un cuerpo, y entonces ese cuerpo teofánico viene a ese cuerpo, recibe ese cuerpo que le he dado de aquí, de la tierra, del polvo de la tierra, y entonces viene a ser un cuerpo glorificado. Entonces, encontramos que son vistos cuando se dejan ver y no son vistos cuando no se dejan ver. Entonces, encontramos que ahí, al recibir ese cuerpo glorificado, pues entonces viene a ser ¿de dónde? Viene a regresar a la séptima dimensión. O sea, entonces, entonces los hijos de Dios, usted sabe, también tienen uno de la secta. Tienen uno de la secta, pero tienen también de la séptima. Entonces, tienen un cuerpo glorificado. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante en esto. Poco a poco, no sé cuánto tiempo nos tome. Yo creo que nos va a tomar unos cuantos días en lo que el Señor nos aclara todo esto. Porque yo mismo algunas veces no me atrevo ni a hablar algunas cosas. Fíjese, ya usted puede ver que los hijos de Dios tendrán otro cuerpo. Y también tendrán, ¿qué? Tendrán también otra naturaleza, otro espíritu. Por eso es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, entonces, ahí, entonces, es que ocurre algo que en la sexta dimensión es que usted allá tiene el cuerpo teofánico, un cuerpo de la sexta dimensión, y en ese cuerpo de la sexta dimensión es que usted que es alma, en ese cuerpo es que usted entra, ¿ves? Ahora, cuando regresa, recibe un cuerpo aquí que es creado por el Señor. Eso es lo que están esperando los que están en la sexta dimensión. ¿Están esperando qué? Ellos están esperando ese cuerpo para así ellos poder obtener un cuerpo inmortal, el cual ya usted sabe que no tendrá límites, el cual usted sabe que no tendrá los problemas que en este cuerpo terrenal se tienen. Déjeme ver cómo podemos leérselo por aquí. Está en el mensaje en el mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? ¿Quién es este Melquisedec? Dice así, página 18 y página 25 dice, pero cuando sales de la matriz, Dios respira la respiración de vida en él. Entonces él grita, ¿ven? Exactamente, tan seguro como hay un cuerpo natural formándose, hay un cuerpo espiritual para recibirlo tan pronto como llega aquí. Entonces, cuando un hombre renace del cielo, él se hace un niño espiritual en Cristo. Y entonces, cuando este manto de carne se cae, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho de mano, ni nacido de una mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo vuelve y coge el cuerpo glorificado. Y esa es la razón que Jesús fue al infierno cuando él murió y predicó a las almas que estaban en la prisión. Se convirtió de nuevo en esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! Ahora vamos a leer la página 25. Dice, por eso la teofanía, si ustedes han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué pasó? La teofanía viene a la tierra a coger el cuerpo redimido. Y si ustedes están aquí en el aire, toman el cuerpo para encontrarse con la teofanía. Allí lo tienen. Y arrebatados ir a encontrarse con el Señor en el aire. ¿Ves? Si la persona ha partido con el Señor y está en el cuerpo teofánico, entonces, ¿qué dice?
La teofanía viene a la tierra a coger el cuerpo redimido. Eso fue lo que le dijeron al hermano Branham cuando él fue allá a la otra dimensión. Le dijeron, ahora nosotros ni comemos, ni bebemos, ni dormimos. Pero cuando entonces nosotros entonces regresaremos a la tierra, y entonces comeremos y haremos todas esas cosas. Entonces regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Ahora usted puede ver entonces que el cuerpo teofánico es el cuerpo de la sexta dimensión, y entonces es ahí donde van nuestros amados hermanos, pero no tienen un cuerpo terrenal. O sea que estando ellos allí en el cuerpo, en ese cuerpo teofánico, ellos allí son, ¿qué? Son alma y espíritu, pero le falta el cuerpo. O sea, un cuerpo, un cuerpo. Entonces, sin embargo, encontramos que allí se puede pensar, y tiene ciertas cosas ese cuerpo, en lo cual pues no tiene ningún problema. Pero aún con todo y eso, ellos le dijeron, regresaremos a la tierra y entonces tomaremos cuerpo, y entonces podremos comer, y así por el estilo. Bueno, ahora vea que esto del cuerpo, alma y espíritu, mire, aquí nos dice, noten sus títulos, Rey de Justicia, ahora Hebreos 7:2, Rey de Justicia y Rey de Paz, Él es dos reyes. Ahora miren en Hebreos 7:2, Rey de Justicia, también Él es Rey de Paz. Él es dos reyes allí. Ahora, puesto que Él ha venido en la carne y recibido arriba su cuerpo en Apocalipsis 19, Él se llama el Rey de Reyes. Él es todos los tres de ellos juntos. ¿Ven? Rey Dios, Rey Teofanía, Rey Jesús. Él es el Rey de Reyes. Todo está encontrado exactamente como su cuerpo, espíritu y alma. Todo viene a ser uno. Ahora vea que esto, cuerpo, espíritu y alma, y esto de Rey de Reyes, esto de Rey Dios, o sea, Rey Espíritu, el Espíritu Eterno, Rey Teofanía y Rey Jesús, todo esto viene a ser como cuerpo, espíritu y alma. ¿Ve usted que es el mismo cuadro? Entonces, la misma persona. Bueno, entonces, ya usted puede ir viendo que los hijos de Dios, lo que realmente es la simiente de Dios, lo que realmente es un hijo de Dios, es lo que es usted en su ser interior, en el alma. En el alma es que usted es simiente de Dios. En cuanto al cuerpo de esa alma que es el espíritu, pues eso es una naturaleza mundana, pero con el nuevo nacimiento entonces ocurre un cambio. Entonces se obtiene ¿qué? Una naturaleza de Dios. ¿Ves? Entonces Dios le da una naturaleza divina en el nuevo nacimiento. Entonces ahí es que obtiene la persona el cuerpo teofánico. Entonces, así como la persona, cuando no había nacido de nuevo, pues la persona, ¿qué le pasaba? Su naturaleza mundana o terrenal, ese espíritu mundano que había en él, le ocasionaba ¿qué? Le ocasionaba vivir, ¿cómo? Vivir en pecado. Le ocasionaba ¿qué? Le ocasionaba vivir una vida contraria a la palabra de Dios, aún siendo un hijo de Dios la persona, aún siendo un hijo de Dios en el alma. Sin embargo, en el espíritu no era un hijo de Dios. En el espíritu era un pecador. Bueno, entonces, luego teniendo un cuerpo que vino por el pecado, entonces tenía dos cosas en contra de una. Tenía el cuerpo y tenía el espíritu en contra del alma. Pero el Señor vino para redimir a los hijos de Dios. Entonces son redimidos los hijos de Dios y entonces regresan al principio y entonces al regresar entonces Dios comienza con ellos ¿qué?
su proceso, porque estaba ordenado por Dios que los hijos de Dios tendrían que, ellos son parte de Dios, son un atributo de Dios, son de la séptima dimensión, y lo próximo que ellos tendrían sería ¿qué? Un cuerpo teofánico. Entonces, cuando el Señor viene a buscarlo y lo redime, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que les hace es el cuerpo teofánico. Entonces, los hijos de Dios tienen ¿qué? Un cuerpo teofánico. Y con el nuevo nacimiento, pues reciben un cuerpo teofánico. Entonces, la naturaleza mundana, ese espíritu mundano muere y nace ¿qué? Una nueva criatura. Entonces, así como la persona, ¿qué era lo que reflejaba en su vida terrenal? Primero, antes de nacer de nuevo, reflejaba ¿qué? Reflejaba una naturaleza de pecado, o sea, reflejaba el pecado, reflejaba todas esas cosas que pertenecen a la quinta dimensión, reflejaba esa cosa mala, y entonces toda esa naturaleza estaba sujeta ¿a quién? Al diablo. Bueno, a la voluntad del diablo, entonces actuaba de acuerdo a la voluntad del diablo, llevando una vida de pecado. Entonces, luego el cuerpo, pues también. Pero cuando nace de nuevo, entonces comienza a reflejar ¿qué? Comienza a reflejar una vida de acuerdo a la nueva naturaleza. Comienza a reflejar una vida de acuerdo a la sexta dimensión. Y entonces comienza a reflejarla ya aquí en la tierra. Entonces él tiene ¿qué? Él tiene entonces de dónde vivir esa vida. ¿Por qué? Porque él tiene un cuerpo de la sexta dimensión, el cual obra y el cual le guía, porque esa naturaleza de la sexta dimensión, esa naturaleza es la naturaleza que es la naturaleza que vive y que manifiesta esa vida celestial. ¿Ves? Ahora entonces, el Hijo de Dios, con una naturaleza celestial, entonces comienza a reflejar ¿qué? Una vida celestial. Una vida de Dios. Una vida sujeta a la palabra de Dios, porque ese cuerpo celestial es un cuerpo de la palabra. La otra naturaleza que tenía era una naturaleza antipalabra, pero ahora la que tiene es una naturaleza de la palabra. ¿Ves? Entonces usted usted tenía representación en la séptima dimensión. Usted estaba allí. Que no se recuerda de nada, pero para allá va usted de regreso. El único que se recordaba era Jesús, porque él pasó de la séptima a la sexta. Pero nosotros, como pasamos de la séptima a esta dimensión, pues entonces no nos recordamos de nada. Pero ahora cuando estamos de regreso, pues ahora la cosa va cambiando. Entonces comenzamos a reflejar una vida de la sexta dimensión. Usted sabe cómo viven allá en la sexta dimensión. Usted ve cómo vive. Por eso entonces ya comienzan entonces los escogidos. Mire cómo visten allá. Ve correctamente. Mire cómo actúan. Miren el amor que hay allí. ¿Eh? No amor terrenal, sino amor de Dios. Amor divino. ¿Eh? Entonces lo que nos falta es ¿qué? El cuerpo. El cuerpo físico, o el cuerpo que Dios ha prometido que hemos de tener, es lo único que nos falta. Un cuerpo, pero porque ya tenemos el de la sexta dimensión. ¿Ves? Ya lo tenemos, no hay problema. Entonces ese cuerpo es el que viene para tomar el otro cuerpo, y entonces, cuando haya ocurrido eso, entonces, pues ya no tendremos un cuerpo terrenal sujeto a las cosas terrenales. Entonces, tendremos un cuerpo transformado, tendremos un cuerpo como el que debimos haber tenido cuando aparecimos aquí, pero como vinimos por el sexo, pues no lo obtuvimos. ¿Ves? Bueno, entonces, fíjese, estamos en un tiempo más grande de lo que usted se imagina. Estamos en un tiempo en que todos los misterios de Dios ya están revelados,
Y ahora lo que falta es que Dios nos enseñe lo que Él ya ha traído en su palabra. Tenemos todos esos misterios ya escritos ahí, tenemos todo ahí, ahora lo que falta es poderlos entender, y para eso Dios tiene una forma. Y Él está obrando para que nosotros podamos entender lo que ya Él reveló. Ahora, vea usted qué hora tan grande y tan gloriosa estamos nosotros viviendo. Seremos transformados. No somos de aquí, de esta tierra. No hemos sido predestinados para vivir en estos cuerpos terrenales que tenemos actualmente. Así es que no se preocupe tanto por el cuerpo terrenal. Dios le tiene uno predestinado. Actualmente lo que usted tiene es un retrato de lo que usted ha de tener más adelante. ¿Ves? El retrato se puede romper, pero el original, eso no. Ahora, fíjese, esto es bastante profundo, pero la cosa es que todo eso es para nosotros. Y si no vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros, ¿no dice el apóstol Pablo que las cosas profundas de Dios no las ha revelado por su Espíritu a nosotros? Entonces, si es para nosotros, pues entonces tenemos que estar listos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Algún día vamos a entender de qué dimensión es ese espíritu que entra al cuerpo humano cuando nace el niño, que nos dice Dios a través de Elías que no viene de Dios, que es un espíritu que viene en la permisiva voluntad de Dios. Bueno, yo quisiera adelantarle algo en esta mañana. Sabemos que el espíritu que recibió Adán cuando fue formado, ese vino de Dios. El cuerpo que fue formado por el Señor para Adán, también vino de Dios. Dios lo hizo. Bueno, el cuerpo teofánico de Adán era de la sexta dimensión. El cuerpo terrenal, Dios lo formó luego del polvo de la tierra. Ahora sabemos que los animales no tienen alma. Pero encontramos un animal que en la Biblia conocimos por el nombre de la serpiente. Tenía un cuerpo y también tenía espíritu. Bueno, ¿de dónde vino el espíritu? ¿De qué dimensión vino el espíritu de la serpiente? De seguro que de ahí entonces es que viene el espíritu que entra a los niños, el cual es en la permisiva voluntad de Dios. Por eso entonces dice la Biblia, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ves? Pero el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo, pues ya no tiene una naturaleza animal en su espíritu. Todavía le queda la naturaleza animal en el cuerpo, pero no en el espíritu de él. Ahora recuerde que la serpiente tenía la naturaleza física, el cuerpo animal, y tenía un espíritu animal también. ¿De dónde sería? Lo más seguro sería de la quinta dimensión, ¿verdad? Lo más seguro sería de la quinta dimensión. Yo no sé que haya otra de la cual haya podido venir. Bueno, yo creo que estamos hablando bastante profundo, pero eso debe quedarse en su corazón porque todavía aún el Señor está mostrándome algunas cosas, y anoche pues estaba mostrándome algunas cosas de estas, y yo no sabía sobre qué iba a hablar en esta mañana, pero como yo no sé de qué voy a hablar hasta que el Señor no me dice, no me da lo que voy a hablar, y cuando me da lo que voy a hablar y no tengo otra cosa, pues ¿qué otra cosa voy a hacer? Hablar aunque sea difícil para entender. Y entonces en este tiempo tenemos que decir como el apóstol San Pablo, tenemos muchas cosas profundas de lo cual hablar y difícil de explicar. Por lo tanto, entonces necesitamos que sea el Señor el que por revelación se manifieste y que obre en usted de modo que por revelación usted pueda captar estas cosas, porque por los sentidos se rompe los sentidos, se vuelve loco, porque uno se vuelve loco ahí. Los sentidos se le vuelven locos y no sabe ni dónde se encuentra usted. Pero siendo que estas cosas son de la palabra y están ahí, y ver que el cuarto Elías nos dice, ese espíritu que recibe el niño cuando nace, ese espíritu no viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde viene?
Pero dice, pero es permitido por Dios. Bueno, igual que este cuerpo que tenemos nosotros ahora, no viene de Dios, pero es permitido por Dios hasta que tengamos el otro. Y también el espíritu también de esa misma manera. ¿Y cómo vino este espíritu, este cuerpo que tenemos? Por una perversión. ¿Y quién se metió en esa para hacer eso? El diablo. ¿Ve usted? El diablo fue el que ocasionó todo eso y ocasionó que nosotros trajésemos este cuerpo terrenal que tenemos. También el diablo ocasionó que tuviéramos un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. ¿Ve usted? Bueno, entonces, ¿no notaron ustedes que Adán, que el hombre era cuerpo, espíritu y alma? ¿No notaron ustedes que Eva era cuerpo y espíritu de Adán y no estaba en la creación original? Bueno, dejarlo ahí quietecito. Por el momento, si captó algo, guárdelo en su corazón. Y entonces la cabeza de Eva era Adán. Bueno, entonces por aquí vamos a seguir adelante. Somos cuerpo, espíritu y alma. El alma de los hijos de Dios pues vino de la séptima dimensión. El espíritu que recibieron al principio no vino de la sexta, pero después con el nuevo nacimiento pues ya entonces ya reciben ¿qué? Ya reciben de la sexta dimensión ese nuevo cuerpo o ese cuerpo teofánico, ese cuerpo ese cuerpo de el alma. El cuerpo del alma es el cuerpo teofánico entonces para los hijos de Dios, pero primero había recibido un cuerpo mundano, porque había recibido ¿qué? Una naturaleza pecaminosa, pero ahora reciben una naturaleza santa. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al espíritu que tenga la persona, de acuerdo a ese espíritu es que la persona actúa. ¿Ves? Bueno, entonces encontramos que ya, entonces teniendo los hijos de Dios una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, venido de Dios, entonces encontramos que el que es nacido de Dios no peca. Vean ustedes, entonces los hijos de Dios no pueden pecar. En esa nueva naturaleza no pueden pecar. Ahí no hay pecado. Entonces, los errores que cometen los hijos de Dios es en esta naturaleza terrenal. ¿Ves? Es a causa de que todavía este cuerpo no ha sido cambiado. Pero cuando sea cambiado, problema resuelto. Por eso es que los hijos de Dios cuando van o cuando entran al cuerpo teofánico, cuando pasan a la sexta dimensión, cuando mueren, pues allí no hay pecado, allí no hay problema. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no tienen el cuerpo terrenal, que es lo único que le queda que le hace pecar. ¿Ves? Y entonces son errores por causa de esta carne. Pero dentro, el que es nacido de Dios no peca. Allá no puede pecar. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, el que es nacido de Dios, el verdadero hijo de Dios, no puede cruzar nunca la línea. Porque él no puede ser un incrédulo. Es porque el pecado en sí es adentro, en el interior. Él no puede pecar por dentro. Bueno, yo creo que ya podemos darle una vueltita por aquí para hacer una pausa porque esto está bastante profundo. Vamos a cogerle esto de esta mañana como una introducción a lo que el Señor quiere dejarnos ver. Yo creo que con todo lo que hemos hablado solamente hemos hecho una introducción porque es bastante profundo. Yo mismo anoche, mientras el Señor me estaba mostrando sobre estas cosas, veía que era bastante profundo. Y él mismo lo dice, el mismo hermano Branham dice, esto es profundo. Esto es, déjeme ver si se lo puedo leer para que usted sepa que esto no es para cualquier clase de persona, esto es solamente para los escogidos de Dios, los cuales pueden entrar a estas cosas profundas y entonces recibir todo el beneficio que hay para los hijos del Señor. Dice, déjeme ver qué página. El ángel del Señor, déjeme ver, es que le dicen a él, le explique acerca del ángel de cada persona que permanece con ellos desde su nacimiento. Ahora sí notasen, ahora esto es
Esto es bien profundo, que si lo es. Bueno, usted ha visto en esta mañana que es profundo, pero el Señor nos lo está haciendo sencillo y usted no trate de buscar por usted mismo las cosas. Deje que el Señor nos los haga claro desde aquí, desde el púlpito. No se vaya a romper la cabeza, no se ponga a razonar, porque cualquier persona que trate de razonar esas cosas, con los sentidos no puede llegar a ningún sitio y a donde único puede llegar, ¿sabe dónde? Al manicomio. Al manicomio es donde único puede llegar, por lo tanto, deje entonces que Él sea el que nos lo explique a nosotros y entonces usted podrá entenderlo. Él lo va a hacer tan sencillo para nosotros. Dice, esto es bien profundo. Ahora, yo nunca acabo de cogerla ahora. Parte de ella está escrita en maquinilla y otra con lápiz o pluma. La pregunta que le hicieron. Ahora, hay un ángel, pero este ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Ven, ahora no es prometido que los pecadores tengan ángeles. Ese ángel, esa clase de ángel, que ya ustedes saben que es el ángel del Señor, que es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Los pecadores no tienen cuerpo teofánico de la sexta dimensión, de la sexta. Dice, porque el cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. ¿Ves? Y entonces se sujeta ¿a qué? A la palabra, porque vino por la palabra. Dice, los redimidos son los únicos que tienen ángeles. ¿Sabían eso? Los ángeles del Señor acampan en derredor de los que le temen. Ahora los ángeles son mensajeros. Ahora quiero que noten, es tan perfecto y les probará la predestinación. Les probará que la predestinación. ¿Ven? Dice, ahora mientras este cuerpito está siendo formado, un cuerpo natural, siendo formado en la madre, hay un cuerpo espiritual en la tierra, listo para recibir este cuerpo natural tan pronto como nazca. Mire, mientras este cuerpo o cuerpecito está siendo formado, un cuerpecito natural siendo formado en la madre, cuando la madre está encinta, está siendo formado un cuerpo natural, un cuerpo terrenal. Dice, hay un cuerpo espiritual en la tierra. ¿Dónde? En la tierra, listo para recibir este cuerpo natural tan pronto como nazca. ¿Ve? Ese cuerpo espiritual que está en la tierra, listo para recibir este cuerpo terrenal, cuando nace, que es ese espíritu que entra al niño, pero que no es un espíritu dado de Dios, sino que es un espíritu en la permisiva. Y es un cuerpo espiritual, Ahora el bebé nace con músculos, corazón y todas estas cosas. Bueno, ahora, entonces, cuando la persona muere y es un escogido del Señor, entonces, pues ya usted puede ver que cuando muere, entonces pasa a el otro cuerpo, o sea, que hay otro cuerpo espiritual, el cual es el cuerpo de la sexta dimensión. ¿Ves? Entonces, ya usted puede ver que después en la resurrección, cuando ocurre la resurrección, entonces el cuerpo espiritual de la sexta dimensión, ¿dónde entra? A ese cuerpo que es dado por Dios, ese cuerpo que es formado por Dios en la resurrección, que es lo que le fue dicho al hermano Branham. Luego nosotros regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpo. ¿Ves? Entonces no van a tomar el mismo cuerpo que fue enterrado, sino que van a tomar otro cuerpo. Entonces, así como cuando la persona nació, o cuando nació ese cuerpo terrenal, entonces vino un cuerpo de otra dimensión y se metió ahí, o sea, un espíritu de otra dimensión y se metió en ese cuerpo. Así también cuando en la resurrección, o el cuerpo que es formado en la resurrección, el cual será un cuerpo traído por la palabra, el cual será un cuerpo no hecho por voluntad humana, no hecho por el sexo. Entonces en ese cuerpo es que viene el cuerpo espiritual de la sexta dimensión y se mete. Y entonces dentro de ese cuerpo de la sexta dimensión, ¿quién está? Pues la persona o el alma de la persona. ¿Ves? Entonces, cuando eso ocurra, entonces la persona será, ¿qué? Entonces la persona será nuevamente una persona con un cuerpo, pero no un cuerpo
hecho por el sexo, sino un cuerpo hecho o formado por la palabra de Dios en la resurrección. Porque fue dicho que cuando todas las edades terminasen, entonces Dios haría nuevamente como hizo con Adán y traería a sus hijos del polvo de la tierra. Y entonces, ¿dónde están sus hijos para él traerlo del polvo de la tierra? Están donde estaba Adán antes de haberlo traído del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba? En la sexta dimensión, en un cuerpo teofánico. ¿Dónde están los hijos de Dios que han partido en las edades pasadas? En un cuerpo teofánico, esperando que Dios les haga el cuerpo donde ellos van a meterse. Entonces Dios hablará, les formará un cuerpo y ellos entrarán a ese cuerpo. Entonces, esto es lo que nos está prometido. Déjeme ver si se lo puedo leer, ya que yo no pensaba, pero parece que él sí pensaba tocando estas cosas. Así es que yo he hecho mi pensamiento a un lado y dejo que sea el de él. Mire, dice ahora, y fíjese en el tiempo en el tiempo señalado para eso, no es cuando él está como cordero. Cuando él está como cordero, está arreglando el camino para llevarnos de regreso y resuelve todo el problema para entonces traernos aquí a la tierra de la manera que debimos de venir al principio. Pero que vinimos de una manera pervertida, entonces el Señor tiene que comenzar de nuevo. Redimir es que llevarnos al principio otra vez. Y entonces, llevándonos al principio, entonces comienza de nuevo. Entonces, mire el tiempo en que Él ha de hacer como hizo con Adán allá, llamando del polvo de la tierra, formándole un cuerpo del polvo de la tierra a sus hijos. Dice, ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelarle estas verdades. El Cordero abrió los sellos. Ahora ya ustedes saben que el Cordero se convirtió en león. Aunque diga el Cordero abrió los sellos, usted sabe que el Cordero es un león. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino, su novia. ¿Ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades de la mar, de los abismos y de todas las partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y de donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán, amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevarse a sus súbditos. Él reveló su secreto a ellos y ellos lo reconocieron. Luego, para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó. Ha terminado. Ahora él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para hacerle el león un rey, para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es un mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento cuando la sangre se apartaba del propiciatorio. ¿Qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora, cuando el cordero inmolado salió de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Ahora ve usted que es al fin de las edades, cuando todo ha terminado, que entonces él se convierte en un león. Y entonces es en ese tiempo en que él viene, ¿para qué? Para recoger sus súbditos. ¿De dónde los va a recoger? De donde quiera que se encuentre. Donde quiera que se encuentren, de ahí los va a recoger. Entonces, los que ya están allá, en la sexta dimensión, pues él los llama para acá. Y entonces, del polvo de la tierra, entonces, de ahí, él le forma un cuerpo. Y entonces le dice, métete en ese cuerpo. Ese es el cuerpo que estaba predestinado para tú habitar. Tuviste aquel otro, pero más bien este es el cuerpo predestinado que yo tenía para ti. Ahora recuerde, no será el mismo cuerpo terrenal que vino por el sexo, el cual va a tener cada escogido del Señor, no. Si vuelve a tener ese, vuelve a cometer los mismos errores. Tiene que ser, ¿qué? Un cuerpo no hecho de manos. Un cuerpo creado por la voz de Dios, por la palabra de Dios. Tomado y formado del polvo de la tierra. Ahora recuerde que para Dios formarle un cuerpo, él no necesita un truck, él no necesita un camión de arena o de tierra. Recuerde que en una cucharadita de tierra caben o están
todos los elementos que componen el cuerpo humano. Así es que él no necesita tanto de la tierra para darle un cuerpo a usted. Así es que de la tierra es formado el cuerpo y ahí entra entonces el cuerpo teofánico. Ellos vienen y entonces se meten ahí. Bueno, ¿y qué de nosotros? Bueno, para ese tiempo, ¿sabe usted una cosa? Para ese tiempo ya seremos la palabra hecha carne. Para ese tiempo entonces, ¿qué? Para ese tiempo entonces no va a haber problema. La única cosa que va a haber es que ya nosotros habíamos muerto y entonces Dios toma del polvo de la tierra para formar el cuerpo que ellos van a tener. Pero nosotros somos polvo de la tierra también. Así es que Dios lo que hace es que de este cuerpo lo único que necesita es una cucharadita de este cuerpo. Entonces, Él, ¿qué es lo que hace? Nos transforma. Entonces, al transformarnos, pues ya no somos más carne terrenal venida por el sexo, sino que hemos sido transformados. Y entonces, de ahí para adelante, ya no somos el mismo cuerpo, sino otro cuerpo formado del polvo de la tierra. Entonces ya no tiene que tomar polvo de la tierra literal para hacernos el cuerpo que vamos a tener, sino que siendo este cuerpo un cuerpo del polvo de la tierra, pues ya este polvo de la tierra está en un estado más avanzado. Y no ha tenido que regresar al polvo de la tierra, sino que entonces es transformado. Imagínese, si él puede tomar del polvo de la tierra de nuevo y hacerle un cuerpo a los que están en la otra dimensión, para que ahí se metan, no podrá tomar este mismo polvo de la tierra que está en un estado más avanzado, en forma de carne humana, pero que sigue siendo polvo de la tierra, tiene todos los elementos que tiene la tierra. Es lo mismo, pero en un estado superior. Se puede tomar el polvo de la tierra que está en ese estado, no puede tomar este polvo de la tierra que está en un estado más avanzado o superior para de ahí él formar o hacernos el nuevo cuerpo. ¿Ve? Ahora ya usted podrá ver entonces que en el otro cuerpo no vamos a tener ninguna clase de problema. Ninguna clase de problema. Y el diablo tampoco va a tener ninguna clase de autoridad o de agarre en ese cuerpo. ¿Ve usted? Porque es un cuerpo formado por la palabra. Entonces, fíjese, ¿quién fue el que formó el cuerpo de Adán allá? ¿Quién fue el que lo formó? El mismo Señor, estando en aquel cuerpo teofánico que él tenía. Y lo formó, y le formó el cuerpo a Adán. Ahora, no vamos a hablar mucho de esto porque nos meteríamos en algo bastante profundo, pero sabemos que está prometido que con voz de arcángel y con trompeta de Dios ha de ocurrir lo que nos ha sido prometido. Con voz de arcángel, en la voz de arcángel está ¿qué? La resurrección, la voz de arcángel. Y con trompeta de Dios está ¿qué? La traslación. Así es que vea cómo viene la resurrección y vea cómo viene ¿qué? La traslación. Así es que ahí usted puede ver cómo es que va a venir el cuerpo que van a tener los que están en la otra dimensión. Le va a ser formado ese cuerpo y dice Dios a través de Elías, él llamará y yo responderé. Eso es lo que dice el hermano Branham. Él sabía, parece que iba a estar en el cuerpo teofánico y él dice, y cuando aquella voz de arcángel, cuando suene aquella voz de arcángel y aquella trompeta yo la escuche, dice, él llamará y yo responderé. Es más o menos como cuando descendió el Señor con los dos arcángeles y del polvo de la tierra formó aquellos cuerpos y le dijo, métete tú ahí, Gabriel. Después le dijo, tú, Miguel, métete ahí también. ¿Ves? Bueno, aquí yo vi algo ahora. ¿Cómo será? Porque fíjese, le está prometido a ellos. Le dijeron al hermano Branham, bueno, él vendrá a ti primero. Él vendrá aquí a la sexta dimensión primero. Él vendrá aquí. Ahora vea que Adán estaba en la sexta dimensión. Y el que le fue a formar el cuerpo también estaba en la sexta. Los dos estaban allá. Y aquel que le fue a formar el cuerpo a Adán tomó polvo y le dijo, le formó el cuerpo y le dijo, métete ahí. Ahora vea también que Dios, cuando vino con los dos arcángeles, vino con ellos, pero ninguno de ellos fue el que formó el cuerpo. Fue Dios el que vino y formó el cuerpo de cada uno de ellos, le dijo, métete ahí, y después formó el de él y se metió él. ¿Ve usted? Ya ustedes saben
el orden de la resurrección. Bueno, y si sabemos el orden de la resurrección, entonces, de la sexta dimensión para acá, de seguro va a venir alguien con la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y entonces va a hablar, y van a aparecer los cuerpos donde ellos van a meterse. ¿Ves? Entonces, aún el mismo, pues se va a meter en el que le corresponde. ¿Ves? Bueno, ya ustedes saben que eso es conforme a la palabra. Porque Apocalipsis 11 dice que va a dejar el cuerpo terrenal. Se va a ir, pero después regresa y se mete en el cuerpo otra vez. Pero recuerde que ya eso ahí es entonces, ¿qué? Ya eso ahí hay transformación. Y para los que vienen también con él, entonces entrarán en cuerpos transformados. Es tiempo de resurrección. Y para los que están vivos, pues tiempo de transformación. ¿Ve usted? Entonces no hay ningún temor para los Señor, porque es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Ahora dice que cuando veamos a los resucitados, entonces seremos ¿qué? Transformados. Pero de seguro vamos a tener que verla a alguien que conozcamos, ¿verdad? Así es que si vamos a tener que verla a alguien que conozcamos para recibir nuestra transformación, bueno, entonces estaremos vigilando, porque han de venir muchos de los que están en la sexta dimensión han de venir para acá. Pero entre todos ellos vamos a conocer algunos de este tiempo. ¿Ve usted? Entonces vamos a ser transformados en esos días. Y después, cuando el Señor le apareció, luego de resucitado, ¿qué pasó? Estuvo, ¿cómo? Transformado. Pero podía comer. ¿Ve usted? Podía comer, podía beber, podía hablar. Y podía pasar por donde quiera con las puertas cerradas. Aquellos no fueron transformados en aquel tiempo porque no era el tiempo para la transformación. Pero ya nosotros sabemos que cuando esto se repita de nuevo, nos dice el cuarto Elías que cuando veamos a los resucitados, entonces seremos nosotros transformados. Bueno, y nuestro cuerpo teofánico, el de los que estén vivos en ese tiempo, ¿con quién ha de venir? Viene con el grupo que ha de venir. Y entonces, bueno, imagínese, entonces sabe para dónde va a coger ese cuerpo teofánico, sabe dónde va a llegar, sabe entonces lo que tiene que hacer. ¿Qué si lo sabe? Mire, dice, por eso la teofanía, si ustedes han muerto y han entrado en esa teofanía, ¿qué pasó? La teofanía viene a la tierra para coger el cuerpo redimido. Y si usted está aquí en el aire, toman el cuerpo para encontrarse con la teofanía. Así es que no hay problema. Allí lo tiene. Y fue arrebatado a ir, y arrebatados a ir a encontrarse con el Señor en el aire. Bueno, déjeme ver si puede ser aclarado un poquito más aquí. Dice, entonces cuando un hombre renace del cielo, él se hace un niño espiritual en Cristo. Y entonces cuando este manto de carne se cae, hay un cuerpo natural, teofanía, un cuerpo no hecho de mano, ni nacido de una mujer, al que vamos. Entonces ese cuerpo vuelve, o sea, regresa, y coge el cuerpo glorificado. Eso es la razón que Jesús fue al infierno cuando Él murió y predicó a las almas que estaban en la prisión. Se convirtió de nuevo en esa teofanía. ¡Oh, maravilloso! Bueno, yo creo que con eso ha sido bastante aclarado. Entonces, no hay problema para los que estén vivos. No hay problema porque va a haber una transformación, va a haber un momento grande y glorioso en el cual todos tendrán la misma clase de cuerpo. Los que ya partieron regresan y reciben un cuerpo que nunca antes habían tenido, y los que estén vivos pues recibirán un cuerpo que no es ese mismo cuerpo que usted tenía o que usted tiene, sino que será un cuerpo, ese cuerpo será transformado o cambiado a un cuerpo superior al que usted tiene. Bueno, yo creo que es profundo de lo que hemos hablado en esta mañana, guárdelo en su corazón, no comente, no trate de poner su propia interpretación, no trate de ir más allá de lo que hemos hablado ciertas cosas muy importantes y delicadas, pero son la palabra del Señor, por lo tanto, en los demás mensajes, si el Señor nos da más sobre esto, entonces pues ya veremos cómo el Señor nos sigue aclarando todo este panorama
el cual realmente para nosotros es muy importante, ya que todo eso tiene que ver con nosotros. Tenía unas cuantas cosas por aquí, pero no nos da tiempo en este día, así es que vamos a dejarlo pendiente. El tema de esta mañana, el cual no hemos terminado, es la naturaleza de los hijos de Dios.